Solo eres una basura negra, que va a terminar encerrada en el calabozo como todos los de su raza, no eres más que una payasa del circo de los monos. Se burlaron los oficiales de la mujer negra que estaba esposada frente a ellos, en el tribunal, sin saber a quién se estaban enfrentando, y las consecuencias que tendrían. Todo ocurrió el 17 de octubre del año 2019, en el Palacio de Justicia de San Martín, capital de la República de Valleverde. Elena Morales no había entrado al tribunal por la puerta principal. Había llegado esposada por una entrada lateral, siendo empujada entre pasillos estrechos. Después de una detención totalmente absurda, los policías que la arrestaron dicen que fue por desacato. Todo comenzó cuando ella exigió ver una orden de captura, cuando se negó a bajar la mirada y cuando no aceptó el tono con el que le estaban hablando. Eso para los policías fue suficiente para una detención. Ahora Elena se encontraba en el tribunal, de pie, con las muñecas marcadas por el metal frío de las esposas y frente a decenas de desconocidos. ¿Viste cómo se puso, la negrita?, dijo el agente Ricardo Salas, acomodándose el cinturón. Ya la maldita se cree abogada o algo así. El agente Víctor Roldán soltó una risa burlona. O algo peor. Cree que es alguien importante. Y sin previo aviso, la empujaron hasta el banco de los acusados. Elena perdió el equilibrio un segundo, pero se sostuvo. Levantó la cabeza de inmediato. ¿Pero qué les pasa? Ustedes pueden ser policías pero no tienen ningún derecho a tratarme así, dijo ella con voz firme. Exijo que conste en actas legales de cómo me trajeron aquí. Al escuchar esto, Salas chasqueó la lengua y habló con voz fuerte. Mírala, la negra hablando bonito. Aquí no estás en la calle dando órdenes. Elena apretó los puños dentro de las esposas. No he cometido ningún delito. Ustedes sí están abusando de su autoridad. Eso fue suficiente para que las burlas subieran de tono. ¿Oíste eso?, dijo Salas en voz alta, para que otros escucharan. Ahora resulta que según esta maldita negra los delincuentes somos nosotros. Algunos funcionarios levantaron la vista, pero nadie intervino, pues a nadie le importaba la injusticia que estaba pasando con aquella mujer negra. Los de su maldita raza siempre son iguales, continuó el oficial Roldán. Siempre se victimizan, levantan la voz y luego se sorprenden cuando terminan aquí. Elena respiró hondo. Su voz no tembló. Ustedes pueden reírse ahora. Pero esto no va a quedar así. El oficial Salas se inclinó hacia ella, estaba demasiado cerca. Claro que sí, tú solo eres una inútil negra, nosotros somos la autoridad y esto siempre queda así. Las risas resonaron en la sala justo cuando el juez aún no entraba. El ambiente estaba cargado, de tensión e incómodo. Mientras tanto Elena se encontraba esposada y rodeada, pero sin bajar la mirada. Segundo después, las puertas laterales del tribunal se abrieron con un crujido seco. De pie, anunció un funcionario. El juez entró a la sala del tribunal, sin mirar a nadie en particular, con el rostro cansado y los papeles bajo el brazo. La sala se acomodó de inmediato, Ricardo Salas y Víctor Roldán se enderezaron con exageración, como actores orgullosos de su papel. Elena aún seguía de pie, esposada. Siéntate negra, ordenó Salas en voz baja, empujándola con brusquedad. No me toques, respondió ella. Tengo derecho a permanecer de pie hasta que se me indique formalmente. Roldán rió, fuerte, sin pudor. Escúchala, maldita insolente. Salas frunció el ceño. Eres inútil. No sirves para nada y todavía crees que puedes exigir cosas. El juez llegó al estrado, y hojeaba documentos, como si no escuchara lo que estaba pasando en aquella sala. Tu lugar es la cárcel, continuó Roldán. Gente como tú es un peligro para la sociedad. Elena giró la cabeza, mirándolo directamente por primera vez. Ya basta, exijo un abogado, dijo con claridad. Es mi derecho. El silencio duró apenas un segundo. Luego llegaron las risas. ¿Abogado?, repitió Salas. ¿Oíste eso? Esto no es una maldita película, añadió Roldán. Aquí no tienes a nadie que te defienda, y creo que nadie se atrevería a defender a una inútil negra. Constará en actas, insistió Elena, elevando un poco la voz. Solicito representación legal inmediata.
Salas se inclinó sobre ella, apretándole el brazo. Cierra la maldita boca. Ya hablaste demasiado. Mírala, dijo Roldán, mirando al público. Esta indígena se cree más lista que todos nosotros. Algunos asistentes intercambiaron miradas incómodas. Nadie se levantó. Y nadie dijo nada. El juez levantó la vista solo un instante, observó la escena y volvió a sus papeles. Las esposas tintinearon cuando Elena intentó soltarse del agarre. No pueden hacer esto, dijo, todos ustedes. Están violando la ley. Salas sonrió con desprecio. La ley somos nosotros ahora. El aire parecía faltar en la sala. Cada palabra, cada gesto, empujaba algo invisible hacia un punto sin retorno. Elena volvió a enderezarse, respiró profundo y sostuvo la mirada al frente, como si supiera que ese momento, y ese abuso, no iban a desaparecer. Algunos minutos después el juez dejó caer los papeles sobre el estrado con un suspiro de fastidio. Bien, dijo sin levantar demasiado la voz. Terminemos con este circo rápido. Que no tengo todo el día. Elena dio un paso al frente, el sonido de las esposas volvió a marcar el ritmo del silencio. Señoría, reitero mi derecho a un abogado antes de continuar. El juez alzó la vista, esta vez con una evidente molestia. Denegado, aquí no vamos a perder tiempo con formalidades innecesarias, respondió el juez. Esto es un asunto menor. Las comisuras de la boca del oficial Sala se curvaron en una sonrisa satisfecha. Ves, negrita, ya te lo dijeron. Así que siéntate y cállate, añadió Roldán. El juez giró la cabeza hacia los policías. Explíquenme de qué se le acusa a la detenida. Salas carraspeó, adoptando un tono serio que contrastaba con su burla previa. La acusada presentó una conducta violenta, también hubo resistencia a la autoridad y amenazas verbales, su señoría. Además de alteración del orden público, remató Roldán. Esta negra se puso agresiva cuando intentamos controlarla. Al escuchar estas patrañas, Elena abrió los ojos con incredulidad. ¿Pero qué están diciendo? Eso es mentira, dijo ella. Lo único que hice fue pedir que... Silencio. La interrumpió el juez con un golpe seco del mazo, antes de que Elena terminara de dar su versión. Respete este tribunal, aquí no se le ha dado la palabra. Elena tragó saliva, pero siguió hablando por la impotencia, y sin bajar la cabeza. Estos policías están falseando los hechos. Yo nunca fui violenta. Y tengo testigos que pueden corroborar mi versión. Roldán se inclinó hacia ella, en voz baja pero venenosa. Claro, ahora resulta que también tienes testigos. Tras de que no sirves para nada todavía quieres jugar a la víctima. Eres un problema, añadió Salas. Y por eso la gente como tú termina aquí. En ese instante el juez negó con la cabeza, impaciente. Silencio, no me interesa un discurso. Lo que estoy viendo es a una persona conflictiva que no sabe comportarse. Señoría, por favor, insistió Elena. Permítame explicarle cómo. He dicho que basta y que te calles, cortó el juez. Cada vez que usted habla confirma lo que dicen los dos agentes. En ese momento un murmullo incómodo recorrió la sala. Elena apretó los labios, conteniendo algo que parecía a punto de estallar. Tu lugar es la cárcel, susurró el oficial Roldán sin disimular el desprecio. Y agradece porque esto termine rápido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, el juez volvió a revisar el expediente como si todo estuviera decidido desde antes. Elena permaneció de pie, estaba siendo completamente humillada, y siendo rodeada, por miradas que la juzgaban sin saber la verdad, pero ella no estaba vencida. Algo en su mirada decía que aquel abuso no sería olvidado. El juez cerró el expediente con un golpe seco, como quien da por terminado un trámite sin importancia. Esto es una pérdida de tiempo, dijo, mirando el reloj. Tengo asuntos más urgentes que atender, así que en este momento voy a dictar su sentencia correspondiente. Al escuchar esto Elena sintió un nudo en el estómago. Pero su señoría, no puede dictar una sentencia sin antes escucharme, dijo, forzando la calma. Me ha negado un abogado, han mentido y ya basta. Otra palabra más y la hago retirar de la sala. Rugió el juez, poniéndose de pie.
Salas no perdió la oportunidad. Se inclinó hacia Elena, con una sonrisa torcida. ¿Oíste eso, negrata? Hasta aquí llegaste, maldita inútil. Roldán soltó una risa baja, cargada de desprecio. Aquí queda confirmado de que no sirves para nada. Solo causas problemas. Personas como tú siempre en prisión o en los callejones robando. Elena giró la cabeza, con los ojos brillantes de rabia contenida. Están abusando de su poder, dijo. Lo que están haciendo conmigo es injusto y ustedes lo saben. Cállate, escupió Salas. Ya hablaste demasiado. El juez volvió a sentarse, claramente decidido a terminar. Dado el comportamiento de la acusada y el informe de los agentes, procederé a dictar una sentencia de inmediato. Un murmullo recorrió la sala. Elena dio un paso al frente, las esposas tintinearon con fuerza. Esto es un error, dijo ella con firmeza. Están cometiendo una injusticia grave. Basta. Gritó el juez. No voy a tolerar más interrupciones. Roldán se acercó aún más, casi susurrándole al oído. Tu lugar es la cárcel. Eres un peligro para la sociedad, y hoy lo vas a aprender. El juez tomó el mazo. Lo sostuvo en el aire un instante, impaciente, como si solo esperara el momento adecuado para acabar con todo. Esta corte considera que la acusada. Antes de que el juez terminara de hablar, Elena levantó la cabeza, su mirada firme, intacta pese a la humillación, pese a las burlas, pese a la sentencia que estaba a punto de caer. Algo en su expresión hizo que el aire se volviera irrespirable, como si aquel instante fuera el borde exacto de algo mucho más grande. El mazo aún no había golpeado. Elena dio un paso al frente antes de que éste cayera. Su señoría, antes de que pronuncie una sola palabra más, dijo con voz firme, clara, e imposible de ignorar, voy a recordarle algo, señor juez. Yo como acusada tengo derecho a un abogado. También tengo derecho a no ser juzgada sin pruebas. Y lo que usted está haciendo es violando cada uno de ellos. El juez apretó la mandíbula. Usted no está en posición de dar lecciones, respondió el juez con frialdad. Ya ha hablado suficiente. El oficial Salas bufó. Escúchala, todavía cree que importa. Esta maldita negra, añadió Roldán. No entiende cuándo perder. En ese momento Elena giró lentamente sobre sí misma, miró a los policías, luego al estrado. Cuando volvió a hablar, su tono ya no era de súplica. Era de autoridad. Mi nombre es Elena Sofía Morales Herrera. En ese momento el juez se congeló. El aire abandonó la sala. El rostro del juez perdió color. Sus ojos se abrieron de inmediato, clavados en ella, como si acabara de escuchar un nombre que jamás esperó oír allí. El mazo cayó de su mano y golpeó la mesa sin fuerza. No, murmuró él. No puede ser. Y de pronto un silencio absoluto se apoderó del tribunal. Yo soy jueza titular de la Corte Suprema de mi país, continuó Elena. Estoy aquí de visita oficial. Y lo que acaba de ocurrir en esta sala y con este injusto arresto, me deja claro que la ley no es válida para cualquier persona. El juez se levantó de golpe, pálido. Usted es Morales Herrera. Repitió el juez, con la voz quebrada. ¿La jueza Morales Herrera? El murmullo explotó entre los presentes, los cuales aún no entendían lo que estaba sucediendo. Salas frunció el ceño, confundido. ¿Qué está diciendo ahora? Se burló. Ya esta negrata va a empezar con fantasías. Sí, claro, rió Roldán. Ahora resulta que es jueza. ¡Qué estupidez tan grande! El juez levantó una mano temblorosa. Agentes, cállense. Ellos no entendían. Todavía no. Señoría, dijo Salas con desprecio, no se deje manipular. Esta negra es peligrosa. Tan solo mire cómo habla. Elena no les quitó la mirada. Ustedes me esposaron sin causa. Me insultaron. Me negaron los derechos básicos. Y lo hicieron convencidos de que yo no era nadie, pero se equivocaron. En ese momento el juez tragó saliva. Ella es, intentó decir, pero la voz no le salió. Roldán dio un paso al frente. Sea quien sea en su país, aquí no es nada ni nadie. Elena inclinó apenas la cabeza.
Eso pensaron todos antes de cometer estos errores irreparables. Las esposas seguían en sus muñecas. Los policías aún se reían. Pero el juez ya sabía exactamente quién estaba frente a él. Para ese momento ya el silencio era absoluto. «Quítenle las esposas», ordenó el juez con la voz quebrada. «Ahora». De inmediato. Salas y Roldán se miraron entre sí. La burla había desaparecido de sus rostros. Sus manos temblaron cuando dieron un paso al frente. «¿Qué esperan?», repitió el juez, casi suplicando. «Háganlo ya». El clic metálico resonó como un disparo cuando las esposas cayeron al suelo. Elena Sofía Morales Herrera flexionó las muñecas con calma, sin mirarlos, como si ellos ya no existieran. El juez bajó del estrado. «Jueza Morales, esto ha sido un error imperdonable». La corte. «No se disculpe», lo interrumpió ella. «Limítese a recordar cada segundo de lo que permitió que hicieran conmigo en esta sala». Se giró hacia los policías. Ellos ya no hablaban. «Ustedes creyeron que podían humillarme», dijo Elena, con voz firme. «Creyeron que el poder les pertenecía, pero se equivocaron». Caminó hacia la salida del tribunal. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y habló sin volverse. «Espero que tengan claro que esto no se va a quedar así». Después de decir esto, Elena salió. Horas después, el edificio aún estaba sacudido cuando llegaron las órdenes formales: arresto inmediato para Ricardo Salas y Víctor Roldán por abuso de autoridad, falsificación de informes, discriminación y detención ilegal. Los mismos pasillos donde se habían reído los vieron marcharse ahora, siendo ellos los esposados, cabizbajos y en completo silencio. El juez también tuvo su castigo, fue suspendido, después de haber trabajado allí durante 10 años. Y se le abrió una investigación disciplinaria que cayó sobre él como una sombra imposible de esquivar. Su carrera terminó sin ceremonias, sin aplausos, sin excusas que lo salvaran. Semanas más tarde, el juicio comenzó. No en ese tribunal. En uno mucho más alto. Elena presidía la sala con el mismo rostro sereno que había tenido aquel día, pero ahora sin esposas y sin interrupciones. Salas y Roldán evitaban levantar la mirada. Sabían exactamente quién los juzgaba. «Que conste en actas», dijo ella. «Aquí no se juzga por el color de la piel. En esta sala se juzga el abuso y por los hechos. Y la ley no olvida». El martillo cayó. Y esta vez, nadie se rió. No olvides comentar de qué país nos estás viendo. Si este video te gustó, tienes que ver este otro donde se burló y le rompió el cheque frente a su cara, sin saber quién estaba frente a ella. Dale clic ahora y nos vemos allí. No olvides suscribirte y dejar tu like para traerte más historias que revelan la verdad oculta.